Un saludo a los espectadores que estén viendo este video. Bueno, yo tengo previsto explicar en qué consiste el experimento número 1 para poder medir la presencia de la retícula. Dado lo poco largo y la expresión un poco grande de la fórmula, he optado por hacerlo en 4 videos. De modo que esta es la primera parte del experimento número 1 propuesto. Los experimentos que se sugieren a continuación se han elegido sin estar dedicados a la física permanentemente, de modo que a los expertos seguramente se les ocurrirá otro alternativo para realizar esta misma labor. Yo voy a hablar del experimento número 1 y en 4 videos, este es el primero, y el experimento número 2 en forma similar. ¿Cuál es el objetivo de este experimento número 1? Medir la velocidad de la Tierra respecto de la retícula, usando el efecto Doppler relativista con retícula. Vamos a usar el efecto Doppler relativista con retícula para hacer esta medición, este experimento. Procedimiento: disponer de emisores de luz lanzados a alta velocidad, donde se conoce perfectamente la velocidad del emisor respecto de sistema puesto en tierra. Los emisores pueden ser átomos lanzados a alta velocidad o nave acondicionada para emitir luz de frecuencia conocida en reposo. El receptor se emplaza en el origen del sistema de referencia puesto en tierra. Se debe efectuar 3 pruebas. Una, el emisor en dirección eje X, la otra en dirección eje Y y la última en dirección eje Z. La frecuencia conocida F0 será recibida como Fx para la prueba del emisor moviéndose en el eje X, Fi para la prueba del emisor moviéndose en el eje Y y por último Fz para el caso del movimiento del emisor en el eje Z. En virtud que las componentes de las velocidades de la Tierra con respecto a la retícula debieran cambiar en la medida que la Tierra rota y se traslada, las 3 pruebas debieran ser realizadas simultáneas, de modo que se saque una foto de ese instante de las componentes de velocidad de la Tierra respecto de la retícula. La distancia entre emisor y receptor y el tiempo de captura por parte del receptor deben ser tal que se pueda considerar como una onda de frente plano en el receptor. Disponiendo de los valores F0, Fx, Fi, Fz, F0 se conoce, Fx se mide, ¿cierto? Fx, Fi, Fz se mide, y la velocidad del emisor respecto a tierra, se puede determinar la velocidad de la Tierra en sus 3 componentes con la retícula resolviendo el siguiente sistema de 3 ecuaciones.
Este es el efecto Doppler, donde acá aparece el emisor en la dirección X y el receptor en la dirección X. Lo mismo el emisor en la dirección Y y el receptor en la dirección Y. Y por último, el emisor en la dirección Z y el receptor en la dirección Z. Estos son 3 experimentos que se deben hacer simultáneos. Acá tenemos la retícula, un sistema puesto en la retícula. Acá tenemos la Tierra, un sistema puesto en tierra. Y un emisor avanzando, ¿cierto?, a una cierta velocidad B'X, en el ejemplo de X, ¿cierto?, hacia el receptor que está acá. ¿Cuáles son las condiciones de contorno? El vector U, que tiene componente en el eje X, Y y Z, es la velocidad de la Tierra respecto a la retícula en las direcciones X, Y, Z de nuestro sistema de referencia en tierra. B'Ex, que tiene solo componente en el eje X, velocidad emisor, experimento dirección X, respecto al sistema de referencia en tierra. Este de acá es el sistema en tierra. B'Sui nuevamente tiene una sola componente y es en el eje Y, velocidad emisor, experimento, dirección Y respecto del sistema de referencia en tierra. Y por último, la velocidad del emisor en el eje Z, que tiene componente solamente de velocidad en el eje Z, velocidad emisor, experimento, dirección Z, respecto del sistema de referencia en tierra. La velocidad es la composición, como lo veremos en los videos siguientes, es la composición de velocidades donde existen 3 componentes de velocidad, por eso las expresiones no son pequeñas. Lo vamos a ver en el video siguiente. Pero lo importante acá es tener presentes las condiciones de borde del sistema, del experimento. Gracias por la atención dispensada. Nos vemos en el próximo video.